¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenos días y feliz día del trabajador, de la trabajadora. Se reivindica la lucha de trabajadores en Argentina y en el mundo. Menos en Estados Unidos. Que tiene su propio día, digamos, en septiembre. Que además es al trabajo y no al trabajador, sí, ¿no? Porque es del Labor Day. Claro, sí, es el día del trabajo, tenés razón. Y me parece que es una aclaración importante, por supuesto más allá de lo que dice Néstor, porque se trata de reconocer eso, ¿no? Del ímpetu de lucha que tiene este día, el reconocimiento de la clase trabajadora, que al mismo tiempo es el reconocimiento de la lucha de clases, que es algo que en este tiempo anda un poco difuminado, ¿no? Este tiempo y algunos otros también. Así que aquí estamos, en vivo, 4:11 de la tarde, haciendo que vuelvan las ideas. Salud, la barra querida, y feliz día para mis compañeros y compañeras. Voy a arrancar por Radiche. Salud y feliz día para todo el mundo. Muchas gracias. Hola, Néstor. Salud y felicidades para todos y todas. ¿Qué dice Luis Pablo Giniger? Salud y feliz día para todas y todos. Y pesetas. Salud y pesetas. Bueno, un gran abrazo a nuestros compañeros también, a Charles Escalante. ¡Feliz día de la E! ¿Cómo? ¡Feliz día de la E! Muy bien. Feliz día para Nicola Cava. Abrazo grande a Alejandro Aimú, a Mariano Randazzo, a Vicente Castro. Está Emma hoy, ¿no? En la operación de video. Gran abrazo para Emma también. Bueno, y a toda la barra. Y quienes nos están escuchando por allí y reconocen este día, insistimos, como un día de reflexión sobre lo que significa ser trabajador en este momento de la Argentina, en este momento del mundo, que no es tarea fácil, y ahora entraremos un poquito en eso. Alguien trajo algo, ¿no? Para ilustrar los primeros momentos de que vuelvan las ideas, ¿no? Para escuchar, ¿puede ser? ¿No le avisaron al operador? ¿Así arrancamos esto? Sí, me dijeron, hay que hacerlo, pero... y no le avisamos al compañero trabajador. Sorpresa. ¿Operador? ¿Es sorpresa? Sí, y no estaba. Bueno, pueden pasar estas cosas. Vamos a arrancar al revés. Vamos a terminar lo que nos va a contar Néstor Restivo. Ahí está. Arriba los pobres del mundo. Mirá vos. De pie los esclavos sin paz. El presidente, si está escuchando en este momento. Gritemos todos unidos. Viva la Internacional. Qué provocadores que son. Removamos toda la traba. Es una versión candombeada de la Internacional. Sí, la preparó la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, CLATE. Mirá. Circuló en uno de los grupos de los que participo y me gustó dar una versión A ver. latinoamericana caribeña de la Internacional. Danos un poquito más. Vámonos todos en la luz. Más norteño ahora. Final. Y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos. ¿Quién interpreta a Néstor? No tengo ese dato, Y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. Está en YouTube, si la buscan por la Internacional versión latinoamericana y caribeña la van a encontrar, quizás ahí de más información. Vamos a imaginarnos que hay en este momento una niña, pónganle, de 11 años, escuchando la Internacional. ¿Quién explica qué es la Internacional y qué valor tiene? Y yo creo que lo han indicado. Néstor, mirá, Néstor. Todos los ojos miraron a Néstor, Luispa. vamos, Néstor. A ver, explícale a una niña de 11 años que puede estar escuchando esta canción con suma atención de qué se trata esto. Te está hablando a vos, Luispa, te está mirando, mirá. Ah, pensé que Néstor tenía que explicar que es el que la trajo. Bueno, es el himno de los trabajadores y trabajadoras revolucionarios, en realidad. Es un himno marxista, digamos, de los primeros obreros que se nuclean alrededor de la ideología marxista. Y bueno, termina siendo de alguna manera el himno de la Unión Soviética, aunque la Unión Soviética tenía su propio himno, pero era el himno de los trabajadores de la Unión Soviética luego de la Revolución Rusa. Pero es una canción previa a la Revolución Rusa, tiene que ver con la Internacional de los Trabajadores agrupados en la reivindicación de sus derechos, ¿no? Esta idea de que el trabajador, para lograr las conquistas,
no debe hacerlo, o bueno, tiene más chances de lograrlo si esta lucha es una lucha internacional y no una lucha aislada en un país determinado, digamos. Los obreros unidos en los distintos países tienen mucha más fuerza, logrando, peleando por sus conquistas, por sus derechos. Porque vamos, si todo es zurdaje, si todo es comunismo, etcétera, bueno, claro, pongamos, qué sé yo, está bien. Pasemos la marcha. Bueno, vamos entonces, qué sé yo, es así, bueno, es así, entonces vamos y a dar la pelea. Quiero vincular esto que nos trajo Néstor con otra cosa que nos trajo Néstor, que parece una muy linda historia que también tiene que ver con el sentido de la pelea de la clase trabajadora unida, si ustedes quieren, ¿no? O en su migración buscando oportunidades. ¿Qué nos trajiste para degustar en esta tarde, Néstor? Con mis propias manos hice una receta de mi abuela. Yo voy a mostrar, imaginando que estamos... Esto está. Sí. Reivindico a mis abuelos. Mi abuelo Cataldo, el papá de mi mamá, vino de Potenza, la Basilicata. Y el papá de mi papá, y la mamá también de mi papá, o sea, mis abuelos paternos vinieron de Sicilia, de un pueblito que se llama Gangi. Mi abuela, ganchitana, preparaba esto que ella decía crustolini. O crustolines, podríamos decir. No sé, será algo parecido así en el dialecto ganchitano. Y bueno, mi vieja, o sea, su nuera, heredó la receta y mi vieja me la ha enseñado a mí. Y yo no lo hago como lo hace mi vieja, pero creo que se pueden comer. Bastante bien. Son unos salen, ñoquis, muy rico, como unos ñoquis dulces, digamos, ¿no? ¿Se la enseñaste a tu hijo? Todavía no, a mi hijo Para cocina continuar algunas cosas, la pero tradición, debería ¿no? hacerlo, sí. Y le gusta hacer masas, además. Claro, está muy rico. dulcitos. Venida de Crocantes, Sicilia. fritos. Sí, viene de Sicilia la receta. En un libro que me traje, tuve la suerte de conocer Gangi, me traje una receta de un libro de recetas sicilianas. Por la foto hay algo parecido, pero se llama de otra manera. Porque hay muchos, ¿vieron lo que son los dialectos en Italia? Sí, o sea, sí. cada uno dice de la manera que sabe según su dialecto distintas cosas, entre otras las comidas. Pero esto es como un gnocchi frito, lleva aceite, lleva vino, lleva miel, harina, y quedan unos gnocchis, llamémosle así por la forma, dulces, porque se le pone miel al final y unos confititos. Es muy desafiante, un sabor nuevo siempre, ¿no? O algo nuevo. Sí, tiene un sabor Porque especial. es dulce, pero es amarguito a la vez. Por el vino, ¿no? quizá. No es, ¿cómo por el vino? Y Tiene te un dijo. toquecito de Sí, vino, por pero eso se son está medio manejando, oscuritos, por eso son oscuros. Sí, estamos manejando, claro. Por eso son Estamos oscuros. conduciendo. Che, tengo acá quien canta la versión que estamos escuchando. Es Natalia Martínez, que es la que canta en español. Hay una voz en portugués también, que es Patricia Souza. Y bueno, después una gran cantidad de músicos tocando instrumentos como mandolina, quena y sikus, guitarra, por supuesto, percusión, el 4. Así que bueno, muy linda. Más caribeño versión. ahí, ¿no? Claro, más Muy caribeño. bien. Bueno, dejémosla de fondo y contemos un par de cosas que llevamos puestas respecto de este día. Ayer una movilización de las centrales sindicales, de organizaciones sociales. Hoy también hay sectores que se están movilizando Sí. a Plaza de Mayo, ¿no? El Partido Obrero decidió hacer su propia concentración en Plaza de Mayo, reivindicando, por supuesto, la lucha de los y las trabajadores en el mismo día, no sumándose a la movilización de ayer de la CGT. En rigor, ningún sector de la izquierda se sumó ayer. Sí. Hicieron diferentes actos, algunos afuera, digamos, en el espacio público y otros en lugares cerrados, pero el Partido Obrero en particular está ahora mismo en Plaza de Mayo. Muy bien. A ver, estamos en un momento de suma dificultad. Algunos datos ahora nos va a traer Luispa, pero lo más preocupante es evidentemente lo que viene respecto del empleo, respecto del trabajo, de todo aquello que agrega valor, es decir, el trabajo agregando valor y, por supuesto, para la reproducción biológica de trabajadores y trabajadoras para poder volver a laburar el otro día, digamos, Claro. pero también en sentido de construcción de sociedad, en sentido de construcción de un país que genera, que produce cosas, un sentido de lo colectivo, el trabajo desde un aspecto de lo colectivo, ¿no? Cada uno de nosotros y nosotras aportando algo para que la vida que tenemos en común sea más vivible, sea agradable, nos contenga, ¿no? Podamos producir nuestro cuidado en la salud, podamos producir nuestra educación, podamos producir nuestra variedad de alimentos, podamos producir las cosas materiales que utilizamos día a día y tratar de desarmar un poco esa alienación que en algún momento fue parte del modo de entender la lucha de clases, que implicaba que
las personas nos perdíamos en lo que hacíamos, en lo que trabajamos. Es decir, que perdíamos de vista que eso que estábamos haciendo terminaba en un producto final que nos conlleva, que nos es parte, ¿no? A ese perdernos en nuestra actividad, en nuestro trabajo, se le denominó alienación, y también perder de vista que, bueno, que hay una producción de riqueza, que por ser parte de esa producción de riqueza merecemos se nos reparta de una manera justa. En este sentido, me parece que más allá de los datos concretos del hoy, tenemos un problema por delante. Y tenemos un problema por delante que se ve con mucha claridad cuando vienen tomates de China o de Egipto, cuando compramos asado de Brasil, cuando vienen fideos de Albania, cuando viene atún de Bélgica, cuando hay colas y colas de personas que están yendo a comprar cosas en otro país, porque las cosas son mucho más económicas y más baratas, porque quizá nuestros pequeños y medianos empresarios están preguntándose qué hacer, si toman la decisión de despedir a sus trabajadores y convertir esa fábrica en un galpón de acumulación de cosas que se importan y pasar a ser importadores, la pérdida de mano de obra. Esto ya tiene un correlato, que es la pérdida del poder adquisitivo del salario, muy fuerte. Así es, sí, y para eso lo podemos ilustrar con datos oficiales. Perdón, tengo un día de la garganta bastante Sí, complicado. yo también les pido disculpas, estoy un poco congestionado. Estamos todos juntos. Todos juntos, claro, pongámonos de acuerdo. No, pero es importante resaltar que son datos publicados esta misma semana por el INDEC, de eso se trata, y tiene que ver, como decías vos, Pablo, con el salario. Esto medido desde que asumió Javier Milei hasta el mes de febrero, esa es la cuenta que se hace. Los trabajadores perdieron un 4,9% de su salario. Estamos hablando de los trabajadores registrados, no los informales. Ahora vamos a ir a los informales. La misma estadística establece que en promedio, en ese mismo periodo, los empleados del sector público perdieron, habíamos dicho 4,9%, bueno, los del sector público 14,7% de su capacidad de compra, o sea, muy por encima del promedio. Y en el caso, miren esto, en el caso de los que dependen directamente del gobierno nacional, que no son todos los trabajadores públicos, Sí. que dependen de las distintas dependencias estatales, pero los del gobierno nacional perdieron un 34% desde la asunción de Javier Milei. Repaso, los registrados en general en promedio 4,9%. Los del sector público más arriba, 14,7%. Acá entran docentes, médicos, enfermeros, etcétera, etcétera, etcétera. Y los que dependen directamente del gobierno nacional, un 34%. Son números enormes. Hoy el diario Tiempo Argentino hace un ejercicio muy interesante para un 1 de mayo y registra cuánto perdió el sindicato de cada uno de los triunviros de la CGT en los últimos 3 meses. Mirá qué lindo dato. Mirá qué lindo dato, ¿no? Sí. El gremio de la sanidad, Daer, liderado por Héctor Daer, en los últimos 3 meses perdió un 4,5% de su poder adquisitivo. Camioneros, un 1,9%. Y el de las estaciones de servicio, un 2,3%. Datos también que reflejan una situación en relación a la capacidad de lucha, de poder plantarse a la hora de defender el salario de la CGT en la actualidad. Y recordemos que son datos del INDEC que ya el propio gobierno cuestiona, el propio INDEC cuestiona porque toman determinado tipo de consumos que están muy desfasados, sobre todo porque Claro. lo que no calcula o no pondera lo suficiente tiene que ver con los servicios, es decir, con las tarifas. Con lo cual, en el INDEC que se está proyectando y que van a modificar, alimentos van a pesar, en realidad van a pesar un poco más las tarifas. Con lo cual, esa cuenta de cómo deberían medir el INDEC hoy en la inflación, bueno, la pérdida de poder adquisitivo es aún mayor. Yo quiero sumar también el dato de jubilaciones. Porque jubilados y jubiladas son laburantes pasivos que han hecho sus aportes. Los jubilados que cobran la mínima perdieron el 15,3% de su poder adquisitivo. Y 3% quienes no perciben el bono por aquello del atraso del bono, entre otras cosas. Y hay destrucción de puestos de trabajo, cerca de 200.000 puestos de trabajo que han sido destruidos. Pero la perspectiva no es mejor. La perspectiva es peor, en función de las políticas que se llevan adelante por parte de este gobierno, que en ningún momento, en sus discursos respecto de
de lo económico, de lo social, mencionan la palabra producción, mencionan la palabra industria, mencionan la palabra trabajo. Y esto no es chiste, esto no está ni siquiera, lo contó Hernán Lecher hace unos días en QR, esto ni siquiera está en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no aparece la palabra industria, no aparece la palabra trabajo. Creo que la palabra trabajo aparece respecto al trabajo que tiene que hacer el gobierno para llevar adelante las reformas que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Claro. Se viene reforma laboral, se viene una reforma previsional, se vienen reformas impositivas. Carlos Heller suele decir algo que me parece interesante en términos de cómo pensarlo. Se está pensando que las reformas laborales lo que tienen que hacer es eliminar derechos y de esa manera lograr que los empleadores efectivamente formalicen trabajadores y trabajadoras que hoy están en la informalidad. Y lo que dice Carlos Heller es, pero entonces lo que se está haciendo es legitimar la informalidad, o se va a pasar, la situación de informalidad se va a tomar como formal, con lo cual es una pérdida total. No sin mencionar que todas las veces que hubo reforma laboral a la baja, es decir, desregulación de los derechos de trabajadores y trabajadoras, no aumentó el empleo. Todo lo contrario, que el empleo aumenta cuando el bolichero de la esquina, cuando el pequeño y mediano productor, cuando las empresas en general venden más de lo que producen, porque ahí necesitan más laburantes. Si venden menos, no necesitan más laburantes, y ni siquiera aunque se los regalen a los trabajadores, lo van a tener ahí, porque a riesgo que ese trabajador que no está haciendo nada, se mueva torpemente, rompa una máquina o rompa una cafetera, y el dueño de la empresa tenga que salir a pagar una cafetera que rompió un tipo que no está haciendo nada. Entonces, y aunque se los regale a los trabajadores, van a tomar trabajadores. Y me parece que es un poco el problema, es lo que ha ocurrido hasta acá y sobre todo lo que viene en función de proyectar lo que el gobierno dice, no lo que el gobierno no dice, que también es un montón. Entonces el Día del Trabajador, el Día de la Trabajadora, nos da la sensación que lo que reivindica y lo que saludamos como feliz tiene que ver con la conciencia de todas estas cosas, entendernos como parte de un todo, como decía Luispa, que en el hombro con hombro y espalda con espalda haremos mucha más fuerza para tratar de reconquistar algunos derechos y bueno, que trabajar nos devuelva algo de lo que efectivamente aportamos. Yo les conté, Gira Wilker en los Focus Group en 3.0, en su consultora, hace unas consultas y empieza a mostrar que hay mucha preocupación por los salarios que no alcanzan, pero que también hay preocupación incluso de las personas que tienen trabajo, no ya las personas que no lo tienen y les gustaría buscar. Las personas que tienen trabajo tienen el problema, o dicen tener el problema, que no tienen más tiempo para seguir sumando cosas. Claro, para seguir sumando trabajo. Porque no alcanza porque no alcanza el mango. Bueno, me quedo también con la fuerza de Sara, la madre de Tucumán. Carmen Arias, presidenta de la Asociación Madre Plaza de Mayo, le dio la palabra a Sara. Ayer hablamos con Irene, ¿se acuerdan? Madre de Mar del Plata. Y la polenta de Sara para contarnos y para refrescarnos un poco el sentido de una lucha que no empieza ni con el gobierno de Milei, que ha sido sostenida durante el gobierno de Alberto Fernández, que ha tenido sus reclamos pendientes en todos los años de democracia, en distintos momentos. Han habido gobiernos que han promovido efectivamente mejores condiciones de trabajo. Podemos discutir si lo lograron o no, o hasta dónde. ¿Y qué pasó con el salario incluso cuando se promovió más trabao? Hay toda una discusión Así también es. en ese sentido, ¿no? Porque había la figura de trabajadores pobres. Si en los momentos más interesantes de la defensa del trabajo y la industria se llevaron adelante las reformas más profundas o la reforma del esquema productivo que se necesitaba, que se promovía y que discursivamente se quería hacer. Todo eso tiene que estar en observación, pero lo que no hay que olvidar es que la mayor base de detenidos desaparecidos en la última dictadura cívico-militar tiene que ver con obreros de base, con aquellos que estaban en las fábricas reclamando y que eran botoneados, que eran entregados por los dueños de las propias empresas y que nunca terminaron de ser juzgados como correspondía. Hay que recordar que no era la dictadura cívico-militar la que necesitaba un ministro de Economía como Martínez de Oz, sino la clase dominante que necesitaba el terrorismo de Estado para modificar o para tirar abajo la resistencia de los y las trabajadoras respecto de las políticas de ajuste y de regresión en los derechos laborales, ¿no? Porque no eran solamente obreros, además de obreros, que eso es cierto y era así, la mayor parte de ellos tenían actividad sindical. Algunos eran dirigentes sindicales y el resto eran militantes sindicales, y desarmar toda esa estructura de militancia sindical, de resistencia en los puestos de trabajo,
es lo que les permitiría años más tarde avanzar con reformas profundas que tienen que ver con el salario, que tienen que ver con el trabajo, etcétera, y de alguna manera explica esto que venimos charlando en los últimos programas, ¿no? Bueno, ¿qué movimiento obrero organizado tenemos hoy? ¿Qué pasó con quienes iban a ser la clase dirigente de los distintos sindicatos o de la CGT misma en los años subsiguientes? Bueno, toda una gran cantidad de jóvenes sindicalistas que seguramente hubieran sido dirigentes sindicales, bueno, hoy no están, ¿no? A mí me hubiera encantado otro 1 de mayo u otro 30 de abril, si el día que se elegía era así, donde todas estas cosas se expliquen con claridad pero con profundidad al mismo tiempo, donde se pueda unir la movilización de jubilados con la movilización de centrales y movimientos populares. Es cierto, hay que valorar las 3 centrales juntas, movimientos sociales allí participando también, como trabajadores, aunque no sean formales, pero da la sensación que todo esto que nosotros resumimos en pocos minutos y con lo que tenemos puesto, debería ser parte de la explicación esencial de qué es la política. La política, uno podría decir, es el arte que tienen las sociedades para discutir sobre cómo se genera riqueza y cómo se reparte luego esa riqueza que se genera, es decir, de dónde se sacan recursos y cómo se entregan y se reparten esos recursos. Esta esencia a veces parece un poco perdida de eje o desdibujada, y habría que volver a intentar, ¿no? Conectar con la sociedad, tratando de ir a las fuentes, tratando de recuperar cosas que no son viejas, categorías de análisis de lo político que no están perimidas, y no dejarnos llevar por algunos cantos de sirena que nos hacen pensar que quizá la política se convirtió más en el arte, desde el entretenimiento, convocar a algunos sectores de la sociedad, creyendo que no hay oído para estas cosas. Nos parece, humildemente, que vale la pena seguir intentándolo por lo menos de esa manera. 4:32, arrancamos que vuelvan las ideas del 1 de mayo en vivo, con muchas historias para compartir hasta las 6 en la 530. Que vuelvan las ideas. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Un nuevo capítulo en el corazón de la Patagonia. Invertí en Trúa y Hilton Bariloche. Un nuevo desarrollo de Argenway. Conoce más sobre real estate turístico ingresando a argenway.com. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni.
Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Vamos, sí, vamos, hacemos vivo, pero la verdad escuchar La Cultura es la Sonrisa con Gieco en esta tarde, Qué belleza, no está nada mal tampoco, ¿no? Hermoso. Lo tengo cruzado de brazos a Néstor, algo estamos haciendo mal. ¿Qué va a estar cruzado de brazos? Ahora Está contestando porque hay un montón de gente pidiendo la receta. Claro, No me lo que digas. pasa es que no la tengo en la Crustalini. memoria. El lunes no, el martes, perdón. Prometo, ¿Por qué no el lunes? porque salvo que se las mande y ustedes amablemente las suban al Yo chat no o puedo donde creer. sea. No, increíble. Bueno, Radiche, Bueno, la cultura es la sonrisa de muchos y la obsesión de maldad de otros. Digo esto ¿por qué? Porque obviamente estamos un poco atravesados en la semana del Eternauta, se estrenó la serie, tuvo un estreno en cine y la verdad que los envidio profundamente porque no pude ir, pero en el cine se debe haber visto enorme todo eso que han hecho. Pero digo, la cultura para algunos no es una sonrisa como por ejemplo para la gente que está conduciendo el Inca en estos días, porque por ejemplo se enorgullecen de poner en sus redes sociales: se acabó el negocio de los sindicatos, ¿viste? Ahí como esa la mirada
ahí están apuntando. Esta analogía que hacíamos entre estos tiempos y los tiempos de la dictadura cívico-militar no es casual, ¿no? Hay algo ahí de mencionar a los sindicatos como si fueran el mal de la generación de películas. Dicen en un posteo en el Inca, la extorsión de los sindicatos al cobrar por los certificados de libre deuda estaba bloqueando la clasificación de pantalla. Se acabó el negocio. Bueno, ponen mucho énfasis en esto, un poco el lema es menos burocracia, más acción para tu proyecto. ¿Qué pasa con los proyectos? Porque la contracara de esto es lo que se dio a conocer en las últimas horas, que lo habíamos mencionado acá, que había muchos hacedores de películas replicando en las redes sociales que había 0 proyecto aprobado para realizar. Entonces se contrapone con lo que dicen desde la gestión de Pirovano, ¿no? Estamos hablando de una gestión que en realidad no ha hecho absolutamente nada más que continuar con el ingreso de dinero para lo que antes era para fomentar películas sigue existiendo. La gente, los que aportaban desde lo que es el porcentaje que dan del ENACOM, no sé si siguen funcionando, no sé cómo se llama, si sigue existiendo el ENACOM, pero bueno, sí, todo lo que aportaban desde los canales de televisión, todo ese porcentaje que iba hacia el Inca y desde el cual salía parte de lo que es el subsidio para hacer nuevas películas, en realidad esa guita está yendo para los despidos que están ocurriendo en el Inca, no para fomentar películas. Entonces, el mecanismo está, solo que el destino no es el de hacer películas. Sí. Entonces, con esa situación tan particular... Eso denuncian los propios integrantes de la comunidad del cine, digamos. Sí, ¿no? Por supuesto. Digo, hay un artículo muy bueno que publicó Diego Valle en el diario AR, que lo titula El curioso ahorro del Inca. Ajá. Mantiene sus ingresos, pero despide gente y no gasta en el fomento a la producción. Toda esa guita que es por la ley de fomento, la ley de cine que hace que sea para fomento, no está funcionando. Digo esto como preludio porque ese es el escenario en el cual podemos compartir una declaración de Ricardo Darín ante una pregunta que le hizo mi queridísima amiga y colega Alejandra Quevedo para C5N. Le pregunta en el momento del estreno del Eternauta una reflexión respecto de esto, ¿no? De la producción cero, que es algo que se replicó en todos los festivales del mundo, en los premios Platino, en todos los festivales que venimos viendo, europeos sobre todo, aparecen los hacedores de cine argentino diciendo, che, está paralizado, el año que viene no vamos a tener que premiar, no vamos a tener películas para participar. Entonces, Ale Quevedo le pregunta esto a Darín y Darín responde. Eso necesariamente se va a tener que modificar, necesariamente. Yo creo, espero que haya un momento de reflexión, más allá de dudas y posiciones tomadas y de cosas que se dicen que aparentemente son muy férreas e inamovibles, que asustan, pero creo que este es un momento bisagra, un momento en el que necesariamente tiene que aparecer la reflexión y decir, ok, espera, dijimos, hicimos esto, propusimos esto, lo vamos a revisar, porque no podés enterrar la cultura de un país. No es que no podés, no lo vas a conseguir. Hay algo más. No podés enterrar la cultura de un país. Ricardo Darín, que es un personaje que tiene réplica en toda Europa, obviamente por sus muchos años de trabajo allá, muchos años de teatro, más allá de las películas. Y que es un lanzamiento que realmente es impactante. Factura 100% Argentina, El Eternauta, que por ejemplo, entre las muchas buenas señales respecto de la gente que empezó a ver los episodios, quiero citar la de Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia es un monstruo de la creación española. Dice, vistos los 6 capítulos del Eternauta, absolutamente brillante, modélica, y no solo eso, sino también muy necesaria. ¿Por qué? Porque a partir del Eternauta va a ser posible hacer ciencia ficción de calidad en Argentina y en el mercado latino. Es ambiciosa, generosa, adulta, soberbiamente escrita. La sensación que he tenido al verla es la misma que tuve cuando leí el cómic. Tremendo. Me encanta modélica. Modélica, sí. Espectacular. Realmente es un abre puertas. Es un parteaguas, es algo de esta sensación de que algo durante mucho tiempo
fue deseado por un montón de gente, hacer en audiovisual El Eternauta. Lo que hizo el equipo de Bruno Estañaro, y es un equipo de trabajo enorme, colectivo, 100% el trabajo, la verdad que bueno, da orgullo. A mí me da orgullo que gente como Alex de la Iglesia o cualquier persona que esas que tienen mucha visión y réplica en el mundo tengan también una buena mirada para el cine argentino y para el audiovisual argentino. ¿Cómo puede ser que nos cuentes esto de Alex de la Iglesia y nosotros acá estamos penando porque la guita que recauda el Inca no va para donde tiene que ir, todo lo que nos contaste? Bueno, pero es lo que ocurre, tenés gente que quiere enterrar la cultura argentina y ahí tenés, bueno, por eso cito lo importante de la declaración esa de Ricardo, porque es muy importante que él, que tiene su manera de moverse en el mundo, que no es una persona que, lo voy a decir, que se juegue políticamente, no conocemos mucho, y tiene a veces posturas críticas para un lado y para el otro, las ha tenido, pero de la cultura no podés no tomar partido sobre la cultura. Muchas veces, Gaby, ¿te acordás cuando querían refundar el sentido del Inca y decir que bueno, solamente vamos a privilegiar a aquellos producciones que vendan tickets? Y entonces te preguntas, pero esto ¿cuál no es? nace de un repollo, El Eternauta o tantas otras obras tan importantes, no nacen de un repollo, nacen de un hacer constante que tiene momentos, que tiene estilos distintos. Pero son los mismos estilos que tiene esta gestión respecto de cómo se dirige un presidente o de cómo se maneja un asesor. Pero lo que quiero decir es un país, o la producción cultural o cinematográfica de un país, no puede hacer solo Eternautas. No obvio. Porque no saldrían Eternautas de esa manera, o sea, pasarían otras cosas, esto es lo que quiero decir. No, porque además no da como para hacer superproducciones enormes de ese tipo. ¿Dónde quedan las películas de autor, las películas que reflejan minorías, las películas que son documentales, que son mucho más pequeñas a veces? El tema es cómo se maneja esta gestión, que es realmente de odio. Uno de los posteos que tiene que ver con una entrevista que le hicieron a Pirovano habla de los anticipos, de esa maniobra mafiosa que permitía cobrar fortunas antes, ¿no?, de hacer las películas. El resultado para el Inca, películas inmirables. Me cuesta y me duele que sea el Inca el que postea esto. Sí. Películas inmirables, hechas sin pasión ni riesgo. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? Si había irregularidades, que seguramente las había, bueno, corrijan las irregularidades, no arruinen y aplasten la producción del cine argentino. Realmente, por una situación muy difícil, me pareció muy valiosa esa declaración de Ricardo Darín. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. ...4:47, ya vamos con nota, tiene que ver con la jornada, tiene que ver con el 1 de mayo, tiene que ver con el Día del Trabajador, la trabajadora. Quiero preguntarles brevemente, en un ratito que hablamos, Néstor, de Internacional. Bueno, sigue recontra fea la situación en Palestina y hay datos de Naciones Unidas, de Al Jazeera, de la Media Luna Roja Palestina y demás sobre la tremenda calamidad, ¿no?, que sufre el pueblo palestino, con muertes todos los días, 70 víctimas en los últimos 2 días. Así que vamos a hablar un poco, ponernos al día de cómo está la situación en la Franja de Gaza. Muy bien, Luis, de lo Nacional. Bueno, ayer fue un día importante para las organizaciones que están reclamando por los derechos de la discapacidad. Vamos a contar qué es lo que ocurrió en un plenario de comisiones muy importante, un dictamen muy importante, en una jornada en la que además hubo movilización afuera mientras se discutía en ese plenario de comisiones, y tuiteó temprano, o posteó, si ustedes quieren, en sus distintas redes sociales, Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a repasar qué es lo que dijo en el Día Internacional de los Trabajadores. Está en línea Nicolás Íñigo Carrera, es historiador, docente universitario, es uno de los investigadores argentinos que más ha trabajado en la historia de la clase obrera argentina, autor de varios libros sobre el tema, director de PIMSA, Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina. Nicolás, soy Pablo Caruso, estoy con Gaby Radiche, con Néstor Restivo, con Luis Paginiger. Que vuelvan las ideas, se llama nuestro programa. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, Nicolás, y feliz Día del Trabajador. Igualmente. ¿Te satisface el feliz día o ya desde el feliz día querés hacer alguna... ¿Tenés algún comentario, alguna discusión a eso? Bueno, se ha instalado lo del feliz día, aunque en sus orígenes era un día más bien de lucha, ¿no? En todo caso sería la felicidad de estar peleando por lo que uno considera que debe lograr.
Quería hacer 2 correcciones a mi presentación. Ah, muy bien, adelante. Una, que no soy más docente porque estoy jubilado. Bueno. Y quien alguna vez docente, siempre docente, Nicolás. y no soy el director de Pinza, sino que la directora es María Celia Cotarello, yo soy un investigador allí. Muy bien, bueno, hecha la Porque corrección. sigo investigando, Bueno, en eso sí que no me jubilé. Está muy bien. Bueno, disculpas por el caso. A ver, Nicolás, nos preguntábamos, siempre una primera pregunta determina un poco la charla. Respecto de todo lo que investigás e investigaste respecto del movimiento obrero argentino, de la clase obrera en la Argentina, ¿qué claves te da esa historia, esa investigación para hacer una lectura del presente, del momento de la clase trabajadora? Teniendo en cuenta que hasta se habla poco de clase trabajadora, digamos, o del movimiento obrero como clase. Sí, vos desde el régimen de dominación se ha instalado la idea de que no existen las clases sociales. No solo no existe la clase obrera, sino que no existen las clases sociales, algo que es fácilmente refutable con solo ver la diferencia entre ricos y pobres, que es la primera aproximación a clases sociales. Respecto de lo que me preguntás acerca de la historia de la clase obrera, de la historia puesta al servicio de cómo la vemos hoy, en su estructuración, en su organización, en su capacidad para dar la discusión por la distribución del ingreso, a eso me refiero, ¿no? Sí, tiene varias aristas la pregunta. La primera observación que yo haría es que mirando la historia de la clase obrera desde sus orígenes en la Argentina hasta hoy, vemos que mayoritariamente, no exclusivamente, pero sí mayoritariamente, se propone como meta ser reconocida y formar parte del sistema institucional. Vía el sindicato, ahora vía las organizaciones piqueteras, mayoritariamente no aspira a una transformación de raíz del sistema. Ajá. Aunque sí hay partes de la clase obrera que sí se lo plantean. Se lo planteaban en 1890 y se lo plantean hoy, por lo menos verbalmente. Esa es la primera observación. Respecto, y acotando un poco el periodo al que me voy a referir, nosotros hemos terminado un trabajo con Cotarello justamente sobre la información que nos da una base de datos que venimos construyendo desde hace 30 años. Empezamos en diciembre de 1993, enero de 1994, y llega hasta hoy. Y ahí es muy interesante ver que contra lo que dicen los discursos que niegan a la clase obrera, que son justamente los asalariados los que más hechos de protesta, de lucha, han realizado en todos estos años, en todos los 30 años, y que la organización, el tipo de organización convocante más que ha convocado a más de esas protestas y luchas es la organización sindical, excepto en 2 años que fueron las organizaciones llamadas piqueteras. Ajá. 2002 y 2003. El resto de los 30 años han sido las organizaciones de tipo sindical que van desde una comisión interna hasta una central sindical, CTA, CGT, pero es ese tipo de organización. Los que más protestas y más los que más protestas llevaron adelante. Sí, llevaron adelante y convocaron a más protestas. Sí. Con una salvedad que hay que tener presente, que proporcionalmente disminuyó
el peso de las organizaciones sindicales, porque aumentaron otras formas de organización, pero aún habiendo disminuido, sigue siendo la primera de lejos. Entiendo. Eso yo creo que es un dato de la realidad que hay que tener presente si queremos transformarla, ¿no? Ajá. Nicolás, ¿qué tal? Te saluda Néstor Restivo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Te pregunto lo siguiente, toda la heterogeneidad que uno ve, la dispersión, la diversidad en el mundo del trabajo, ¿no? ¿Cómo impacta eso en la condición de clase de los trabajadores? ¿En qué la condiciona o inclusive, si querés que la determina, en la lucha por sus reivindicaciones? La fragmentación opera en la medida que la lucha sea por intereses económicos inmediatos, de fracción, pero es un umbral que se pasa rápidamente, y allí confluyen organizaciones que expresan a distintas fracciones sociales. Las marchas de la CGT lo muestran. Tenés organizaciones de las capas pobres. Nosotros no usamos el concepto de piqueteras, sino de organizaciones de las capas pobres. Tenés organizaciones de las capas pobres junto a los obreros más calificados. Y además eso es algo que ha pasado siempre. Siempre ha habido fragmentación y siempre ha habido unidad en la acción, o momentos de unidad en la acción. Pero una cosita te interrumpo. Es cierto eso, sí. Pero también es cierto que antes había núcleos obreros en fábricas, en empresas más identificables, ¿no? La pregunta apuntaba que hoy hay una dispersión de gente que labura en la casa, de gente que trabaja 20.000 horas, o sea, a eso me refería, ¿no? Si eso no impacta en cómo la clase trabajadora puede operar para reivindicar lo que quiera reivindicar. Sí, es verdad. Ahora, ahí sería interesante hacer una investigación y ver cuánto de eso no existió siempre. Es cierto que no existen ya las empresas con 1.000, o son muy pocas las empresas con 1.000 obreros o 10.000 obreros, incluso, como había algunas en los años 50, 60. Pero yo sería prudente en esa afirmación de cuánto ha cambiado con el trabajo en la casa y la dispersión, porque lo que uno recoge a lo mejor sobre otros temas, pero que lo que aparece como novedoso muchas veces ya existía de manera menor. Por otra parte, por ejemplo, el que trabaja solo en su casa, ¿qué peso tiene? ¿Cuántos son? ¿No? Uh-huh. Sigo pensando que la parte más acomodada, para usar el término preciso, de la clase obrera, los que están en mejores condiciones, son los que tienen capacidad de liderar procesos de cambio total o parcial, o de reformas, o lo que fuera. Por su misma inserción en el aparato productivo. Y que si eso se pone en marcha, otras capas y fracciones se adosan a ese movimiento, siguen ese movimiento. Pero además, Nicolás, ¿qué tal? Nicolás, Luis Pablo Giniger te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ese punto, ¿no? Ese rol, en todo caso, el de poder unificar transversalmente a la clase obrera en todas sus formas, llamémoslo así, ¿no está un poco reservado también a los partidos de la clase trabajadora? Que hoy también están muy, muy disminuidos, ¿no? Pero sea cual sea ese partido, digamos, pero no es
¿no es el rol del partido de la clase obrera el unificar las distintas formas de trabajo y de lucha? Ahí hay dos maneras de entrarle al tema. Los partidos son imprescindibles, eso quiero dejar aclarado de antemano, pero una cosa es mirar la historia desde la historia y el presente, desde los partidos y haciendo eje en los partidos, y otra es mirar esa historia y ese presente mirando la clase, de la cual los partidos son expresión de fracciones y alternativas que se le ofrecen a la clase obrera, que brotan de la misma clase obrera, pero son alternativas. Vamos por acá, vamos por allá, vamos por otro lado. Eso es lo que hacen los partidos. Entonces, lo que yo miraría es cuando la movilización obrera suma distintas capas y fracciones en la calle, más que ver la historia de los partidos. No sé si he sido claro. Sí, muy claro. No porque los partidos no sean importantes, vuelvo a decir, pero una cosa es empezar a mirar la historia de los socialistas, los comunistas, los anarquistas, los sindicalistas, o el PO, el MST, el PCR, y otra cosa es mirar la lucha. En la lucha vas a encontrar si hay unidad en la acción o no de las distintas capas y fracciones. Está claro, está claro. Me corro un poco de esa idea para trasladarte a otra, que es algo que nos venimos preguntando cada vez más seguido en el programa. En realidad lo hicimos siempre, y es por la organización de la CGT, la conducción de la CGT. Y quiero preguntarte en este sentido si el modelo actual de organización y de conducción que tiene la CGT fue siempre, o por lo menos fue siempre así desde que apareció el peronismo, y que el peronismo fue ganando en influencia y se estableció como parte de la conducción de la CGT. Desde ese entonces hasta ahora, ¿el modelo sindical fue siempre el mismo o fue mutando, se fue modelando con los distintos avatares políticos de las épocas? Yo pienso que obviamente con pequeños cambios lo esencial está desde el estatuto de 1950, creo que es, de la CGT, que es una organización orgánica, vertical, más bien de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba, ¿no? Que es el gran cambio en el estatuto antes del 50 creo que es, y después del 50. Eso es como decir menos participación de los trabajadores en las decisiones cotidianas, ¿sería eso? No necesariamente, pero sí que prevalece lo orgánico por encima de las distintas expresiones que puede haber en la base. ¿Sí? Ahí está el tema de la burocracia, y yo creo que primero la acusación de burocracia sindical es muy anterior al peronismo. Alguna vez yo escribí y ponía los ejemplos que los anarquistas los socialistas acusaban de burócratas a los sindicalistas, los comunistas a los socialistas, los anarquistas a los comunistas, y entre sí. Entonces es una larga historia que a mí me parece que también hay que trabajar eso, porque esas burocracias que son burocracias porque cumplen un papel de administración y esas burocracias responden mucho más a la concepción de sus bases
de lo que nos gustaría que fuera. ¿Qué quiero decir? Que en sus planteos no van más allá ni más acá de lo que hacen esas fracciones. Alguna vez, en algún seminario de que era alumno, se nos mostró que cuando Lenin escribe qué hacer, lo hace porque advierte que el pueblo ruso y la clase obrera rusa no quiere una revolución. Eso es lo que lo mueve a él. Y yo creo que es algo que hay que tener presente, porque esa imagen de que las bases puras y luchadoras están constreñidas por la burocracia, puede ser verdad en algunos casos, pero no es universal. Y la mejor prueba de eso es que cuando ha habido un cambio en la concepción de las bases, han cambiado sus direcciones. Digo, por ejemplo, la UAM de Villa Constitución, claro, o los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires. Pero ahí hubo un cambio abajo para que hubiera un cambio arriba. Muy interesante eso, Nicolás. Quiero recordarle, estamos charlando con Nicolás Íñigo Carrera, investigador, historiador. Tengo una última pregunta, Nicolás. Cuando vos escuchás los discursos de los dirigentes de las centrales gremiales hoy, ¿qué es lo que sentís que brilla por su ausencia? Bueno, lo que brilla por su ausencia en todo el panorama es la perspectiva de construcción de otra sociedad. Parece que lo máximo que se ha llegado es a la idea de una especie de capitalismo bueno, que no existe, capitalismo humano que no existe, y nadie se está planteando, no me refiero sí, yo lo planteo, pero eso no significa nada, se está planteando la necesidad de otra sociedad, algo que eso implica disputa de poder real, y no hay disputa del poder real, lo que hay son políticas de ver cómo nos insertamos lo mejor posible en estas condiciones. Que eso, como dije al principio de la entrevista, tiene una larga historia, no es que es de ahora. Claro. Esa fue la estrategia de la mayoritaria, no única, de la clase obrera desde por lo menos desde los años 20, por lo menos del siglo pasado, ¿no? Es decir, ¿será clase obrera revolucionaria o quiere ser parte del sistema, digamos? ¿Cómo? Si la clase obrera es revolucionaria o quiere ser parte del sistema, o lo que busca es ser tenida en cuenta dentro del sistema. Claro, ser tenida en cuenta y lograr las mejores condiciones posibles dentro del sistema. Claro. Mejor salario, mejores condiciones de trabajo, todo eso. Ahora, plantearse la necesidad de construir un poder alternativo y poner en juego la propiedad, poner en juego realmente la propiedad y no en el discurso, eso es otro asunto, ¿no? Es otro cantar. Nicolás, muchísimas gracias por este rato. Te mandamos un enorme abrazo y de vuelta gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por llamarme y saludos a todos, en especial a Néstor, que hace mucho que no nos vemos, pero que siempre recibo noticias de él a través de amigos comunes. Bueno, yo creo... Un gran abrazo, Nicolás. Yo creo que es una demanda de invitación. Te está demandando de no lo invitas hace mucho a comer o a tomar café. Un gran abrazo, Nicolás, que estés bien. Gracias, igualmente. Chao. Nicolás Íñigo Carrera, investigador, historiador, charlando un poco sobre historia del movimiento obrero, de la clase obrera y sus inquietudes respecto de lo que está ocurriendo en estos tiempos, ¿no? De qué manera observar lo que está pasando por fuera de las coyunturas, por fuera de lo que decimos habitualmente. 5:10.
Somos Radio. AM530. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Tus mañanas son mejores con AM530. A las 7, Nicolás Márcico propone Un Buen Comienzo. Todo lo que necesitas para empezar el día. A las 8 llega Caballero de Día. Roberto Caballero, con toda la información, el análisis y la opinión para entender un poco más. A las 10, Siempre Soy. Daniel Tonietti y su equipo con su mirada sobre nuestra realidad. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ajá, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. A lo que voy es que hay un sector de la política nacional, que puede hacer política siendo antipatria. Es decir, puede hacer política hablando mal de nuestro país, pueden decir que hicieron plata a pesar de nuestro país, pueden hablar maravillas de otros países y decir constantemente que este es un país de mierda, y eso no los excluye de la política, algo que es increíble, porque digamos, si vas a hacer política se supone que amás a tu país, que lo defendes más allá de cómo pienses, económicamente, políticamente, podrás estar más a la izquierda, más a la derecha, pero la derecha de otros países suele ser nacionalista. Bueno, nuestra derecha muchas veces tiene un profundo desprecio por nuestro país, algo que es increíble que la sociedad se lo perdone. Que vuelvan las ideas.
17, mira Gaby, mira allá. Upa. ¿Qué te pareció? 17. Ah, o sea, la ¿Viste desgracia justo? cae seguro. Pero no Para fue. mí es la desgracia por 3. Está bien, pero no es casualidad. No, te El está programa buscando. arranca 4 y 4 y 17, siempre decimos la hora. Algo, ¿viste? Algo, qué sé yo, es un portal. Bueno, vamos, entremos, dale. Esa es la Entramos. actitud. Ni loca te El entro. portal de las mascotas. Ay, no me gusta nada eso de los portales. Esa es la actitud. Porque no creo, pero medio que por las dudas tengo miedo. Sí, muy bien. Es como quien no pasa por abajo una escalera. No. Mejor no. Yo no creo en eso, pero no paso ni en pedo. Quiero contar, no voy a decir con quién estoy conversando sobre la intelectualidad argentina o a quienes gustamos de escuchar. Pero sí quiero que comprendan lo difícil que es el momento del diálogo en la Argentina, porque yo pregunto, bueno, a ver, ¿a quién te gusta escuchar? Y del otro lado me responden al muñeco Gallardo. Ya está. Es un montón. ¿Qué querés que te diga? ¿Pero con quién Se estás acaba- No hablando? puedo porque si, pues si revelá, te cuento con revelá. quién... ¿Es con un intelectual que tuvo esa respuesta? Es con me alguien que a mí me gusta escuchar, Mm. me gusta reflexionar, me interesa lo que lee, lo que hace, me interesa lo que le pregunta a cada momento de la Pero escena. decirle a Caruso que no me rompa las pelotas. No es Flavio Azaro. No estoy intercambiando mensajes con eso. Pero, y Qué le pregunta, chanta que sos. tampoco es Carlos Heller, porque no diría Muñeco No, Gallardo, no ¿no? diría eso, Tampoco diría Pintita Gago, pero bueno. Pero bueno, es muy difícil. Construir patria de esta manera es muy difícil. Pero no entendemos a dónde va. la verdad. Eso, que uno tira, uno trata de, bueno, a ver, compongamos una escena, personas que nos gusta escuchar en este momento, reflexionar sobre la vida y la política. Al muñeco Gallardo te ¿Sabes qué contesta. creo que Ya está, adiviné? tenés cortada. ¿Sabes qué creo No que tengo adiviné? duda. No tengo duda. Porque en cualquier momento te pasa a vos también. Puede ser. Bueno, 5 de la tarde, 20 minutos. Hoy no hay fútbol argentino Primera División, hay mañana fútbol argentino Primera División. Y si nos queda un ratito, hay que poner la lupa en 2 o 3 partidos que definen no solamente posiciones, primero, segundo, si quién define el local, sino también si entran o no entran a la próxima instancia del campeonato argentino. Son muy interesantes para ver. Mañana hay uno, por ejemplo, pero después les cuento con más detalle. Bueno, 5 y 20, ¿el tiempo les gusta? Está un poco nublado. Está ¿no? medio, sí, Se raro. está arruinando, Se sí. estaba muy degradando. lindo. ¿Quieren que les cuente muy rápidamente Por favor. lo que viene? Dale. Muy bien, y me dicen después cómo se Lo que viene en el tiempo de primera, según Caruso. 26 la temperatura en este momento, Radiche, cielo nublado, Bien. encapotado, mayormente nublado para lo que sigue. A continuación, mañana viernes, mínima 16, máxima 25. No va a llover mañana. Y está mayormente nublado, no. Charlie, ¿qué te pasa? Sigue descompuesto, Charlie. Para el sábado, mínima 15, máxima 25 grados, algo nublado. Domingo, mínima 16, máxima 27, asoma como el trueno, Un ¿no? poquito de lluvia, sí. Pero lluvia no hay el fin de nada, semana, no hay algo- lluvia. el fin de semana, creo que el domingo a la noche El había domingo a la algún- noche, No, sí, que es un problemón. pero Parcialmente sí, el domingo a la nublado, noche. dice, chicos. No, el domingo a la noche Yo había vi un como dibu- 45% de Sí, probabilidades de lluvia. Vi un Bueno, dibujito no. con rayitos. Te digo No. porque me estoy fijando especialmente. Bueno, yo les digo que, pero lo que pasa es que ustedes se fijan en otras cosas. Sí. Yo me fijo en el servicio O meteorológico. sea, no va a llover nacional. según tu fuente. Voy a el poner domingo a acá la noche. Rosario. Dame un segundito porque No va a quiero llover. ver. ¿Te vas a Rosario? Nos vamos a Rosario a ver a Central con el piberío. Muy bueno eso. Va, 2 vamos a ver a Central, 1 va a ver a Independiente, pero no se puede decir mucho porque... ¿Y no lo llevas a Néstor ahí en el baúl? Néstor no me lleva a mí, así que yo me voy a llevar a Néstor. Bueno, Muy bien. está bien. Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Para mañana, a ver... Para el sábado a la tarde. Para el fíjate. viernes, no nos importa. Para el sábado, algo nublado, tranquilo, muy bien, perfecto. 27 máxima. Ah, nos vamos al río. Y Olvídate, en amo. Rosario sí es una ciudad calentita. Depende del sector. Depende de la zona. Qué cosa, Empiecen a pelear. Depende de la zona. 5 de la tarde, 21 minutos, tenemos entrevista y muy importante también, dale. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18.
poco de tiempo antes de saludar a Agustín Lecci, que es el secretario general de CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, porque estaba buscando en la red social X el último posteo de Santiago Caputo, o ya saben, ¿no?, cómo es la cuenta John, Milei Emperador, de la que se jacta, o por lo menos la sensación que tenemos es que juega con la idea de que no la reconoce, pero en definitiva cuando uno lee ciertas cosas se da cuenta que lo es. Y termina diciendo un mensaje respecto de la salida del gobierno del Ministerio de Transporte de Franco Mojeta, la secretaria de Transporte de Franco Mojeta. Hay unos medios que dicen que lo echaron, otros que dicen, como acá hace la aclaración, de que en realidad va a asumir responsabilidades electorales en la provincia de Córdoba. Más allá de eso, la última frase, porque dice que hay medios que están operando, la última frase es: no odiamos suficiente a los medios, que es lo que viene replicando Milei, no odiamos suficiente a los periodistas. En algún momento había dicho todavía también Santiago Caputo, y con todas las escenas que vimos en las últimas horas, el presidente muy recargado sobre el tema, es decir, ya demostrando que hay una decisión política tomada en el plano de comunicación, en el plano de campaña, de que ese sea un elemento, y por otra parte, bueno, Santiago Caputo tomándole la credencial a un reportero gráfico, un colega, Becerra, de Tiempo Argentino, en un gesto de intimidación, como hace bastante que no veíamos, me parece. Agustín, Pablo Caruso, Gaby Radich, Néstor Restivo y Luis Pagíniger, te saludamos en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Hola, compañeros, feliz día, ¿cómo están? Feliz día, Agustín, Feliz día. Para vos también. Ya vamos a hablar del momento del trabajadores de prensa. Sí, cuesta decir feliz día, pero está bien igual. Bueno, ¿vale? decimos celebrar la lucha, ¿no? De eso venimos hablando en el programa también. Agustín, ¿dónde se posicionan desde CIPREVA frente a una avanzada tan compleja, tan peligrosa del gobierno respecto de trabajadores de prensa? Bueno, en las antípodas y en la confrontación total a este gobierno, no hay que naturalizarlo. A veces cuesta porque todos los días tenemos una nueva situación, una nueva agresión, un nuevo ataque que nos obliga a permanentemente estar denunciando precisamente las agresiones a la prensa, pero no hay que naturalizarlo y no hay que dejar de realizar esas denuncias en todos los planos, ¿no? Públicamente, en las redes sociales, en los medios de comunicación. ¿Por qué? Y porque si uno lo naturaliza, lo que termina pasando, primero que en algún punto ellos lo que intentan es que tengamos miedo. Y en segundo lugar, bueno, si lo naturaliza, esto se termina imponiendo, y es muy grave cuando Milei tuitea en contra de los periodistas y después agreden físicamente a Roberto Navarro, por ejemplo, o cuando balean en la cabeza a un fotoreportero en una movilización, o cada miércoles camarógrafo de los canales más importantes de noticias o de un medio cooperativo son gaseados cuando van a cubrir la represión a la protesta de los jubilados. Bueno, estamos entrando en un contexto en donde la prensa es asediada permanentemente, y es porque no quieren que contemos lo que está pasando. Digo, lo que está de fondo es eso, y bueno, nosotros tenemos que enfrentarlo con las denuncias judiciales, en organismos internacionales, y también marcándolo hacia toda la sociedad como lo hacemos, como lo hacen ustedes en su programa. A ver, Agustín, ayúdanos a contarle a la audiencia, o por lo menos a plantear que no es ¿cómo diferencia la audiencia si esto es un reclamo corporativo o es un reclamo que excede al trabajo de los y las periodistas? Mira, cuando fue la movilización del 12 de marzo de los jubilados con hinchas de fútbol en el Congreso, sí, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con esa movilización, pero después de la represión, Patricia Bullrich salió a decir barbaridades de Pablo Grillo. ¿Cómo se supo que había sido baleado por un gas que le tiraron, por una bala que le tiraron directamente apuntando a la cabeza y que no había rebotado a ningún lado? Por el trabajo que hizo el mapa de la policía gracias a la reconstrucción del hecho con drones de La Nación Más, de TN, de América, y con imágenes fotográficas de distintos compañeros. Si no estaban ahí las cámaras, si no estaban los drones, si no estaban las cámaras de foto, no se sabía que había sido baleado porque tergiversaban ese hecho. Esto es histórico en nuestro país. Lo mismo sucedió en 2002, asesinaron a Darío Santillán y a Maximiliano Costecchi en el Puente Pueyrredón. El trabajo de los periodistas y de las periodistas es muy importante para dar a conocer situaciones, para informar, para graficar hechos, inclusive para investigar.
Entonces, bueno, yo acá estoy dando un ejemplo concreto, pero así podemos ver todos los días situaciones concretas en donde el rol del periodismo, el rol de quienes cubren con su cámara, tiene un rol justamente para mostrar lo que sucede, que muchas veces los poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, por distintos motivos intentan esconder, como es el caso del gobierno de Milei, y digo, me parece que en este sentido tenemos que rescatar el rol de una actividad que hoy está totalmente atacada. Agustín, por distintas veces que hemos conversado y distintos momentos, ¿no? En vez de pararnos en hoy, parémonos, por ejemplo, en los momentos del debate sobre la ley de medios, y allí trabajábamos muy fuerte respecto de dos cosas, respecto de la concentración mediática, y en el marco de la concentración mediática, lo que vestidos de periodistas eran operadores que efectivamente trabajaban muy por fuera, muy por lejos, digamos, de los estándares del periodismo, es decir, sin corroborar datos o trabajando en base a la fake news o mentiras. Quiero decir, dentro del discurso del presidente hay un elemento que nosotros alguna vez hemos empatizado, que tiene que ver con tratar de diferenciar quiénes están operando o quiénes están haciendo operaciones a través de la prensa y, por otra parte, trabajo de periodista, aunque no nos guste cuál es su línea de trabajo o su subjetividad. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Cómo equilibramos eso? Lo que vos decís es cierto. Cuando discutíamos la ley de servicios de comunicación se planteaba esa diferencia, y nosotros siempre la planteamos y reivindicamos a colegas de medios con los que por ahí no tenemos empatía en su línea editorial o no compartimos su mirada editorial, y que atrás por ahí de esos medios hay negocios, pero al frente de esos medios hay periodistas que son trabajadores, trabajadoras honestas que honran la profesión, más allá de si uno está de acuerdo o no con lo que opinen políticamente. Eso me parece que es secundario. También hay operadores. Lo paradójico es que este gobierno se vale de cierto desprestigio que tiene nuestra actividad por esos operadores, pero después tranza, para decirlo mal y pronto, con esos operadores. Un ejemplo fue la entrevista de Milei con Johnny Viale, cuando querían revertir un poco la mala imagen que había dejado el fraude que fue la estafa con la criptomoneda, con el caso Libra. Justamente ahí vimos a Santiago Caputo, el que hoy maneja la CIDE, que hace unos días intimidó a un compañero de Tiempo Argentino que le quería sacar una foto. Vimos a Santiago Caputo interviniendo en una entrevista totalmente pautada. Y nosotros lo que ahí decíamos, y se lo planteábamos a ATN, al Grupo Clarín, que es la señal que emitió esa entrevista trucha, a Jonathan Viale, que evidentemente no estaba haciendo periodismo en ese momento, y al gobierno nacional en particular, que es el responsable, que eso no es una entrevista periodística, que eso es una operación. Y eso es lo que desprestigia nuestra actividad y hace que después Milei nos ataque ante la sociedad, con muchas personas que bueno, ven el desprestigio que nuestra actividad tiene. Pero Milei, paradójicamente, es decir, corporativamente tiene un acuerdo con todo ese sector, y a los que ataca es a los periodistas que hacen su trabajo honestamente, como lo estamos viendo todos los días. Yo te mencionaba el caso de Navarro, el caso del fotógrafo de Tiempo Argentino el otro día, antes del debate de candidatos a legisladores de la ciudad, cuando Santiago Caputo lo intimida, y así hay situaciones lamentablemente todos los días que, insisto, lo que decía al principio, tenemos que tratar de no naturalizar. Agustín, ¿cómo te va? Feliz día. Quiero preguntarte respecto de esto que decías de no naturalizar, ¿no? Todo esto que está apareciendo y que son como claros ejemplos de alarma, ¿no? Un Navarro agredido, Pablo Grillo que está en un hospital, o recientemente el ataque a Antonio Becerra. Preguntarte cuáles son las garantías, cuáles crees que son las garantías más férreas, más fuertes en estos tiempos para la libertad de expresión, para no caer en la autocensura. ¿Cuáles crees que son esas instancias? Porque, por ejemplo, miraba que hay hasta una preocupación internacional. Digo, Amnistía hizo un posteo también. Digo, hay algo que se están encendiendo alarmas respecto del ejercicio de la profesión. ¿Cuáles se te ocurren que son las garantías que nos permiten trabajar? Sí, las alarmas existen. Nosotros el 10 de diciembre pasado, junto a la carrera de comunicación de la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires y la Federación Internacional de Periodistas, emitimos un informe, y lo cuento porque tuvo mucha repercusión afuera de nuestro país, que miran con preocupación lo que hace el gobierno de Milei con la prensa. Las garantías, es decir, garantías no tenemos, pero lo más importante, primero, es ser fiel a los
principios por los cuales uno se inició en esta profesión, que es defender la verdad, la información, y en segundo lugar trabajar de manera colectiva, tanto en la organización sindical, que es lo que nos compete a nosotros, pero en general, no trabajar de manera colectiva. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un protocolo para cobertura en las movilizaciones, planteamos que los compañeros y compañeras utilicen determinadas herramientas que ahora son herramientas de trabajo, la verdad que es lamentable estar diciendo esto, como un casco, una antiparra, etcétera, pero también que trabajen con alguien al lado, con algún compañero, con alguna compañera. Y después, las condiciones de trabajo que hay que exigirle a las empresas. A mí me pasó algo que discutiendo con un dueño de un medio me decía, bueno, ¿qué aseguradora le consigo al fotógrafo porque lo tengo, porque es un fotógrafo freelance? Yo le decía, no, la aseguradora es que tenga RT, que sea planta de su empresa, de su medio, que hoy es una rareza en los medios de comunicación, lamentablemente, pero digo, exigir condiciones dignas de trabajo, que trabajen los compañeros y compañeras con las condiciones que exige las leyes laborales de nuestro país, también es una forma de resguardarnos ante ataques como esto. Pero la organización colectiva es muy importante. Cuento un ejemplo muy breve más. Hace 10 días todos supimos que a Fabián Waldelman de La Patriada le sacaron la acreditación por un día en Casa de Gobierno. Bueno, al día siguiente se la devolvieron porque el resto de los colegas de Casa de Gobierno, acreditados de Casa de Gobierno, de medios como el Grupo Clarín o Ámbito Financiero, repudiaron que le habían sacado la acreditación y se la volvieron a dar. Cuando se la sacaron también a Silvia Mercado de Infobae, también todos nos solidarizamos. Bueno, esas cosas valen la pena y es importante que frente al miedo que nos intentan generar, al pánico que nos intentan generar, cuando nos reprimen, nos asedian psicológicamente, no solamente de manera física, la contención es la organización colectiva. Estamos hablando con Agustín Lecci, es el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Néstor. ¿Qué tal, Agustín? Recién hablabas del desprestigio de la profesión de periodista, ¿no? Pero hasta hace no muchos años la profesión nuestra, al contrario, tenía prestigio en los sondeos que se hacían en la opinión pública respecto de otros actores, empresarios, sindicalistas, políticos, militares, etcétera. La pregunta es, ¿en qué momento cambió eso? ¿Y cómo está asociada a esa pérdida de prestigio el deterioro que sufrimos en términos laborales, salariales como profesión? Bueno, está asociada porque cuanto más precarizada está la profesión, cuesta más hacer periodismo. Obviamente que no es, de ninguna manera estaríamos de acuerdo ninguno de nosotros con que esa sea una excusa para defender el periodismo, hacer cualquier cosa en nombre del periodismo. Pero en algún punto está asociado, porque hoy hay las empresas de medios te piden realizar cada vez más noticias en cada vez menos tiempo, y con el ChatGPT eso se multiplica y se valen de los recursos tecnológicos para cada vez que sean más productivos los y las periodistas, y eso genera que se deteriore también las condiciones del oficio y el producto periodístico. Y es la verdad algo que es una lástima y contra lo que hay que pelear. Eso por un lado. Y por otro lado, Pablo antes decía, y creo que el contexto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual también generó un gran desprestigio a las empresas de medios, y eso en parte fue algo positivo en el sentido de que una gran parte de la sociedad tuvo una mirada crítica del rol de los grupos económicos que están atrás de los medios de comunicación, pero también me parece que las empresas de medios fortalecieron determinada posición, me acuerdo de lo que era el 7D, no sé si recuerdan, corporativa, con un sector de la prensa que tuvo una mirada más ideológica, por lo menos que yo recuerde, que nunca, en el sentido de ser agresivas contra determinados gobiernos, contra determinadas identidades políticas, me refiero al peronismo concretamente, y que eso lamentablemente también hirió nuestra profesión. Por ejemplo, que hoy, con un gobierno como el de Milei, para cuestionar a Milei, algunos colegas que son honestos, que hacen un gran trabajo, tengan que permanentemente compararlo con Cristina Fernández de Kirchner, porque ellos mismos, como una forma de reaseguro para que no los cuestionen, a mí me parece grave. Digo, con un gobierno que se está endeudando con el Fondo Monetario Internacional, que está devaluando todo el tiempo, que agrede y permanentemente corre los límites de lo tolerable en términos democráticos, y que para poder cuestionarlo tengan que todo el tiempo remitirse, pero yo también cuestionaba el gobierno de Cristina, marca justamente también un deterioro de las posibilidades de opinión, de las libertades de opinión, y bueno,
y una parcialidad que tiene todo un sector del periodismo, lamentablemente, con determinadas identidades políticas. Entonces, pasa con el peronismo, pasa con los movimientos sociales y los piqueteros, digo, lo mismo sufre Chiquito Beliboni, digo, no lo quiero reducir a una sola identidad política. Lamentablemente, muchos colegas se identificaron más con las ideas de las empresas que nos emplean que con su clase. Agustín, la última, Agustín Lecci, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Algo ya dijiste, pero como una manera de que nos cuentes en qué momento está el laburo y la precarización del laburo. Yo creo que en promedio los colegas que conozco tienen en promedio 3 laburos, en promedio. No sé, debe haber más, quizá alguien tenga 2 o 1. Y eso afecta directamente la calidad de lo que producimos, porque es el tiempo que le dedicamos. Ni hablar de las notas de investigación, ¿no? ¿Quién puede dedicarse a investigar si estás obligado a tener que publicar cotidianamente? No sé si hay un registro concreto de cuál es el promedio de laburos que tiene un periodista hoy, por lo menos de los que están afiliados a CIPREVA. Bueno, ahora justo estamos previo al 7 de junio haciendo nuestro relevamiento anual. El último nos daba que había un 53% de compañeros que tenían 2 o 3 laburos, que es una tendencia que creció en los últimos 4 o 5 años. Y bueno, lamentablemente esa es la situación, que en ese momento, el 7 de junio del año pasado, teníamos más de un 70% de compañeros bajo la línea de pobreza, lo cual es gravísimo. Por eso decíamos, nos cuesta mucho decir feliz día hoy, pero está bien lo que respondían ustedes, hay que celebrar, sobre todo en un momento como este, donde parece que se pone de moda y que es canchero festejar el dolor ajeno. El otro día lo veía a Dorni sobrando en el canal de la ciudad y diciendo habría que cerrar este canal, y yo pensaba en los camarógrafos, en los iluminadores. Qué bárbaro eso, de estudio. Bueno, yo creo que eso muestra que el gobierno tiene pocas herramientas y que su única herramienta es profundizar esa grieta, profundizar el odio, y que frente a eso es importante celebrar el compañerismo, la solidaridad, la organización colectiva, como los valores que nos guían a nosotros que estamos al frente del sindicato, pero a nuestra actividad en general, porque es una actividad que no se puede ejercer de manera individual también. Así que pese a ese 70% que tenemos de compañeros y compañeras con salario de pobreza, a ese promedio de 3 trabajos que tiene cada periodista, que yo comparto, no tengo el dato preciso, pero anda por ahí. Creo que sin embargo hay cosas para celebrar y que nosotros tenemos que seguir organizados también para enfrentar este tipo de modelo de ajuste, de ataque, de entrega, de saqueo que significan gobiernos como el de Milei. Un abrazo muy grande, Agustín, que estés muy bien y gracias por el rato. Bueno, gracias, un abrazo grande para ustedes 4 y para todos los compañeros y compañeras de la 530. Agustín Lecci, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Empresa pública y Estado empresario en la Argentina. El libro de Marcelo Ruggier y Lucas Iramaguín. Un recorrido histórico y conceptual del Estado empresario argentino y de su rol estratégico para el desarrollo nacional. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Estamos ordenando la ciudad. Estamos renovando las escuelas. Estamos mejorando el tránsito. Estamos recuperando nuestros espacios. Estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata.
Estimados oyentes de la radio de las madres, les habla Juano Villafañe para invitarlos a ver La Celebración. Una comedia cargada de humor y poesía que propone un encuentro entre amigos debatiendo en torno al arte, la política, la vida, los oficios y los sueños. Una reunión mágica que debe iniciarse una vez que lleguen todos los invitados. Todos los viernes a la hora 20, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Entradas por boletería y por alternativa teatral. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Lo que pasa es que me pones esto y ¿cómo hago para arrancar rápido? Y dejar un poquito. Qué cosa linda, ¿eh? Orozco Barrientos, Celador de Sueños. Se me viene La Negra también, una interpretación hermosa. Qué preciosura. ¿Qué hace con ellos, si no me equivoco, no? Qué lindos. Con segundas voces, me parece. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Sabes que no la tengo esa versión? Sí, está la versión de La Negra. Seguro está, pero no la recuerdo. Me parece que sí, pero... Bueno, hace mucho que no la compartíamos, ¿eh? Sí, bien. Bueno, tenemos que meterle pata. Arrancamos por Gaby Reiche, que algo le quedó de cine. No, que contarles que hay películas argentinas muy valiosas y una de ellas es El Casero, de Matías Lucchesi, cine cordobés, un dramedy, que es medio de comedia con drama, pero oscurita, y ellos la rompen. Ya había trabajado Paola Barrientos con él, con Matías, en Ciencias Naturales, película que se llevó un montón de premios. El Casero, sintéticamente, dos hermanos que vuelven a la casa que les dejaron los padres, y hay un casero adentro. Y lo van a querer sacar. Y el tipo los conoce desde chiquito y hay unas vueltas ahí. Oscurita, se pone oscura, pero de esas tipo de encierro que terminan en salvajada. Muy preocupado por lo que es el presente del cine argentino. Lucchesi es un cineasta para aplaudir. Se acaba de estrenar en el día de hoy, así que si quieren ir al cine, tienen El Casero de Matías Lucchesi. Después me cuentan, la van a pasar muy bien. Alfonso Tort y Paola Barrientos a la cabeza del elenco. Néstor. Decíamos, Pablo, que en las últimas 48 horas murieron 70 palestinos en un genocidio que sigue por parte de Israel y que es imperturbable, sin que ninguna organización atine, salvo a denunciar, a hacer nada distinto. Esto ocurrió en bombardeos en el campo de refugiados de Nuseirat. La excusa es la de siempre, que ahí hay combatientes de Hamas y demás,
pero hubo denuncias muy grandes, bueno, de Al Jazeera a nivel mediático, de la Medialuna Roja Palestina y sobre todo de Naciones Unidas, cuya relatora, Francesca Albanese, habló en el Parlamento Europeo en una actividad convocada por el Partido Verde y dijo, esto es genocidio de manual, es decir, eliminación colonial, limpieza étnica y sin distinguir ya más entre militares o guerrilleros o como lo llames y civiles. Los bombardeos son para todos lados. Mientras tanto, el otro que levantó un escándalo en Israel fue la declaración que se escuchó sin querer porque estaba un micrófono abierto de la esposa de Netanyahu. Netanyahu dijo que hay, por la masacre de Hamas de octubre del 2003 y los rehenes, hay 196 rehenes recuperados por parte de Israel. De ellos 147 vivos, es decir que otros fueron recuperados, pero fueron recuperados sus cadáveres, y dijo Netanyahu, quedan 24 vivos y estamos buscándolos. Y por lo bajo la esposa dice, no, son menos, eso quedó grabado. Con lo cual hubo una indignación muy grande de los familiares de los rehenes porque el manejo despreciable que es el gobierno de Israel sobre la información, sobre lo que está haciendo, sobre qué pasa con las negociaciones y mientras tanto sigue bombardeando, la verdad, una situación ya intolerable pero que lamentablemente no hay ninguna organización que la detenga. Gracias, Néstor. De lo nacional, que Luis Paz. Bueno, decíamos al comienzo del programa, ayer el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, estaban las comisiones de discapacidad, acción social, salud pública y presupuesto, dieron dictamen a la emergencia por discapacidad hasta el año 2027. Ya lo habían hecho sus pares del Senado. Es un proyecto de ley muy importante que se va a tratar en la próxima sesión, que básicamente le da recursos a las distintas políticas de discapacidad, algo que el gobierno viene recortando sistemáticamente desde que asumió. Veremos qué es lo que hace el gobierno si efectivamente el proyecto se convierte en ley. Alguien me dijo que por ausencias ayer en el trabajo en comisiones hay olor a veto y fuerte. Y es muy posible. Pero también me decían, bueno, hay que rescatar que cada vez más al gobierno se lo confronta con decisiones de mucho impacto en lo social y que eso es un elemento nuevo en este enjambre de oposiciones que en realidad son aliadas. Bueno, etcétera, ese es un elemento interesante, ¿no? Se unieron distintas oposiciones que no siempre o que no suelen estar de acuerdo. Se viene el cafecito. El cafecito político. Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Va a ser medio ristreto, decíamos, Juan Carlos, son las 6 menos 10, pero vale al fin el encuentro. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, me pagarán menos hoy. ¿Qué va a hacer? Bueno, primero feliz día y... Muchas gracias igualmente. Y segundo, agradecerle los libros que nos mandaron. Gracias, sí, muchas gracias. Muy bien, ahora tienen que leerlo, es el único... Bueno, gracias por eso también. A ver, Bien. Juan Carlos, pasó un poco el debate porteño, estamos en medio, ¿no? El 18 de mayo es la elección porteña, y entiendo que hubo una presentación interesante de Santoro alrededor de la idea de la ciudad como negocio. No te digo de hablar sobre la propuesta de Santoro, sino sobre algo que vos venís trabajando hace mucho tiempo, sobre las crónicas de la ciudad de Buenos Aires, que no abunda, no se habla tanto específicamente. Sí, efectivamente... volviendo al libro, viene a cuento lo que vos me decís. El libro compilé en los trabajos de este año para que tenga actualidad, pero los años anteriores, qué sé yo, unos 3 años, me dediqué exclusivamente en forma semanal a la ciudad de Buenos Aires y más que nada a la gestión de Rodríguez Larreta, por supuesto, socio de Mauricio Macri, de su partido, que ahora dice que no es más de su partido. Uno de los ejes centrales, efectivamente, es lo que dice con razón nuestro candidato Santoro, porque fueron transformando gradualmente el conjunto de los servicios públicos en negocios privados, y estamos hablando de fenomenales negocios privados. Ahora bien, además de la cuestión ética de corrupción, o sea, de favorecer a grupos empresarios enormes, amigos del poder, y que están asociados en términos de la corrupción empresaria al poder del PRO, eso lo que hizo fue
deteriorar muchísimo a nuestra ciudad y la vida de nuestra ciudad, porque si uno sigue lo que dijo Santoro, vamos a ver no solo que la ciudad está sucia, sino que se han perdido 150 hectáreas de tierra pública, se han perdido plazas y espacios verdes fenomenales que después terminaron construyendo, llenándonos de cemento, de polución, de mucho más calor. O sea que nosotros tenemos una ciudad mucho peor y va a ser muy difícil transformarla, ¿no? Así que el enfoque, creo que el enfoque del candidato en esta oportunidad creo que es bastante certero, tiene mucho que ver, y es posible que lo que dice Santoro ya contacte mucho más con la sensación y el conocimiento de la ciudadanía. Otro ejemplo fueron las famosas cuestiones de las veredas, que fue grotesco. Así que bueno, creo que hay un gran abandono, dice él también, precisamente como consecuencia de que lo privado no tiene una vocación de servicio y de mejorar la vida de la ciudadanía y la ciudad, sino que tiene un sentido de lucro. Por lo tanto, hay un deterioro inevitable. Muy jugado Milei con Adorni, ¿no? Ayer una recorrida por Lugano que me cuentan que duró bastante poco. Pero más allá de eso, muy jugado. Milei es Adorni y Adorni es Milei. Ahí hay que ver cómo se da todo, pero está o bien la polarización entre Santoro y Adorni, o bien la diferencia que Adorni le puede sacar a los Penato con consecuencias para el resto de las elecciones que vienen. Sí, mira, estas cosas son jugadas, yo diría, muchas de ellas obligadas. La historia vino muy al encuentro de este personaje nefasto de Milei. En 3, 4, 5 años, cierto es que con la presencia y el gran apoyo del poder, de los medios de comunicación, pero muy poco tiempo un tipo ignoto, absolutamente desconocido, se transforma en presidente de la nación. La historia vino a su encuentro. Ahora, la historia es traviesa, y puede ocurrir todo lo contrario. Yo lo que veo que entre la pelea que ellos tienen por la disputa de poder entre la derecha, entre el PRO y el mileísmo, y a su vez la pelea por el campo popular, entonces creo que ahí se lanza, yo diría casi obligado, a una suerte de aventura que le puede ir bien y le puede ir mal. Veremos, ¿no? Pero ahí hay un punto central. Bueno, y el otro es la dispersión que ellos tienen, y que no solo la tienen ellos, sino es bastante general, ¿no? No olvidar que también les resta voto la reta, que es otra expresión de la derecha macrista, que ahora se disfraza, es un disfrazado sin carnaval, como diría Discépolo, y otro marra, así que ellos ahí tienen una dificultad. Como insiste Keller, luego se van a juntar, sí, luego se van a juntar, pero por ahora están expuestos a la derrota. Juan Carlos, un abrazo grande. Un abrazo a todos, y quiero terminar haciendo una mención a los mártires de Chicago, porque todos tenemos la sensación de que nuestro día del trabajador, pero bueno, ahí hay un significado que creo que hay que rescatar. Quizá ustedes ya lo hicieron en el programa, muy en el arranque, pero si querés recordarlo, recordar rápidamente. Simplemente, pero creo que todos tenemos una sensación, hay un valor incorporado de que es el Día de los Trabajadores, de las trabajadoras, pero bueno, se ha perdido un poco la connotación fundamental. Aquellos trabajadores de Chicago que salieron a luchar por la jornada de 8 horas, los trabajadores trabajaban 12, 14 y 16 horas, y fueron reprimidos primero, masacrados en la calle en una manifestación, y como hubo un incidente allí, luego lo juzgaron y a una parte de ellos los colgaron, ¿no? Los ejecutaron. Desde ahí, en casi todo el mundo, creo que menos en Estados Unidos, y no recuerdo bien si en Canadá, entonces el 1 de mayo se homenajea a esos grandes luchadores que pasaron a ser mártires. Y paradójicamente todavía en muchos lugares del mundo se tiene que luchar por la jornada de 8 horas, que a la sazón, ya me estoy excediendo, en la Argentina fue
promulgada la ley por Hipólito Yrigoyen en el 29, la jornada de 8 horas. Paradójicamente ahora Tetaz, este hombre del radicalismo, está con una ley de reforma laboral contra los trabajadores. Juan Carlos, un abrazo enorme y nos reencontramos semana que viene con vos. Chau, hasta pronto, chau. Juan Carlos Junio, cerramos el cafecito. Bueno, muy bien. Yo no sé si nos volvemos a ver con Néstor por cosas de la vida, entonces estoy obligado a preguntarte, Néstor, si vamos a traducir esta situación del próximo sábado a las 6:30 de la tarde, la vamos a traducir en algo rico el martes. ¿Cómo no? Falta un montón. Bueno. Pero el partido es pasado mañana. Claro. Y vos sabés que Néstor con los lunes tiene un problema. Tiene un temita. Bueno, pero hagamos una apuesta para el martes, si te parece. Bueno, muy bien. ¿A la altura de qué estamos? A ver, estamos definiendo la punta de la zona. Ni para más mí ni menos, claro. Ni más ni una menos. apuesta importante. Meo quiere morfar. No sé, una torta de ricota, por ejemplo. ¡Upa! Bueno. Eso es un montón. ¡Upa! ¿Qué dice Charlie? Charlie Escalante, ¿cuál es la Independiente. apuesta? Bueno, la apuesta... ¿Charlie paga también? Pone la mitad de la... No quiero Solari, no. Es triunfo o derrota, obviamente. Triunfo o derrota. Sí, empate traen Gaby y Luis. Claro, porque tenemos que ver. No estaría mal, ¿eh? O sea, como miran todo el partido ahora. Si aciertan el resultado, pagan doble. Es un montón. Bueno, entonces hacemos torta de ricota. Torta de ricota el martes. ¿Para el próximo martes? ¿Canalla o roja? Muy bien. Está muy bien. Yo tengo un problema en la familia. Claro, está complicado, ¿no? Hay una pulsión ahí. Hay una pulsión. Tenemos una recomendación para la Feria del Libro. Capaz que nos mandamos para la Feria del Libro. Ahora ahí con el piberío estamos decidiendo. Buenísimo. ¿Qué hay en la Feria del Libro? Mientras Independiente y Central se estén jugando la vida para ver quién termina primero en la zona, el amigo, el colega, periodista, escritor, poeta Vicente Muleiro, el sábado hablamos, ¿no? A las 5:30 de la tarde presenta una novela que se llama Fuentes Reservadas. Le pregunté a Vicente de qué se trataba, que me tiró una línea. Dice que es una novela sobre las fake news y las operetas de prensa. ¡Epa! Va a estar bueno. Lo va a presentar el propio Vicente con el periodista Víctor Hugo Morales y Jorge Consiglio, otro escritor. 5:30 en la Feria del Libro. 5:30 este sábado en la Feria del Libro, en la Sala Gorostiza, que está en el Pabellón Amarillo. Editó Coligüe. Muy bien. Así que bueno, nos interesa, algún día leeremos esa novela y mucha suerte en la presentación. Gran abrazo y éxitos. Luispa. Otra invitación para la Feria del Libro, pero esto es para el martes. Sí. Martes 6 de mayo, 20-30 horas. ¿Militares versus democracia? Se pregunta este libro. Un libro editado por el Centro Cultural de la Cooperación. Va a ser presentado en la Sala Alejandra Pizarnik, Pabellón Amarillo, a las 20:30 del martes. Van a estar presentes Nilda Garré, exministra de Defensa, Luis Weiner, Tamara Leitman, Cristian Arias Barana y Sonia Wiener, que son los compiladores del libro. Así que muy interesante. Bien. Lo vamos a recordar el lunes, por cierto. Bueno, nos estamos despidiendo. Gaby. Hoy a la noche, quienes andan por el sur de la ciudad, hay jueves con B larga, jueves de boleros. En el Galpón B de la calle Cochabamba tocan mis amigos de los tabaleros. Muy bueno. Los jueves de boleros, me gusta mucho. ¿Aliberti sabe esto? ¿Bailar boleros? No lo sé. Ay, Aliberti, vamos hoy a la noche. Estará escuchando seguramente. Mandale una invitación. A partir de las 9, Eduardo, ahí te llamo. Nos vamos a... Rompen todo. Jueves de bolero, bailando bolero con los tabaleros en el Galpón B. Entran del brazo, rompen todo. Ah, tremendo. ¿El bolero se baila? El bolero se baila. Claro, ¿cómo no? Para eso. ¿Cómo? Después se chapa, primero se baila. Pues se puede hacer todo en la misma instancia, Néstor. Todo junto, bueno. Llevan a Marcela, vayan con Marcela. Vamos con Marcela. Se fastidió Nicolás Cava, listo, chao. Vamos, chao. Nos vamos. Feliz día. Gracias, Charlie Escalante, Vicente Castro, Alejandro Aimú, Mariano Randazzo, Nicolás Cava y hoy a Emma en la operación de video. Gracias por estar allí. Feliz día, nos reencontramos mañana a las 4 de la tarde. Chau, chau.